Bueno, hola a todos y a todas, gracias por venir. Esta conferencia va a intentar explicar un poco, primero, conceptos básicos de propiedad intelectual y también qué son y para qué sirven las licencias conocidas como Creative Commons. Para poder entender qué es Creative Commons y qué significan estas licencias, antes tenemos que explicar un poco cuál es el contexto en el que nacen y las razones por las que aparecen. Estas licencias nacen de un conflicto que se genera por dos vertientes distintas. Por un lado es el conflicto que enfrenta a usuarios particulares, a ciudadanos comunes, con sus usos cotidianos, cómo chocan con las leyes de propiedad intelectual, ese choque que se agudiza con la llegada de las nuevas tecnologías y en concreto de Internet. Y, por otro lado, el conflicto que genera esta misma propiedad intelectual con los propios creadores cuando se dan cuenta de que para poder desarrollar su obra intelectual, su creación, se encuentran como obstáculo la propiedad intelectual, las propias leyes que se supone protegen su trabajo. Es decir, ¿qué hacen los creadores? ¿Cuál es el conflicto al que tienen cuando están desarrollando su obra y se dan cuenta de que tienen que pedir autorización para poder desarrollarla porque utilizan en ocasiones obras de intelectuales de autores distintos? Respecto al primero de los conflictos, es decir, el conflicto que enfrenta a los usuarios particulares, ciudadanos comunes, con la propiedad intelectual, tenemos los tres grupos que aparecen en esta imagen. Y vamos a ver cómo contra los tres grupos, los creadores de los programas que sirven para el intercambio de archivos, las páginas que enlazan a los archivos que se están difundiendo mediante esos programas y los propios usuarios, contra los tres grupos se han emprendido acciones legales. Tenemos que saber además cuál es el contexto histórico en el que aparece este enfrentamiento entre usuarios comunes y la propiedad intelectual y los titulares de derechos de propiedad intelectual. Y es que cuando la propiedad intelectual nació, con la invención de la imprenta, en aquellas fechas, en aquel tiempo, el conflicto con los usos comunes de los ciudadanos no existía, sencillamente porque la posibilidad que tenían los ciudadanos de utilizar las herramientas que servían para la copia de obras intelectuales era cero, sencillamente porque solo los editores podían costearse las herramientas que servían para generar esas copias. De tal manera que aquellas leyes que prohibían la copia, en la práctica, solo afectaban a aquellos que podían hacerla, que eran los editores. Sin embargo, cuando los avances tecnológicos siguen desarrollándose hasta llegar a la fecha de hoy, en la que cualquier persona tiene en la práctica una imprenta en su casa, cuando tiene un ordenador y una impresora, ahí es cuando aparece ya por fin el conflicto entre usos comunes de los ciudadanos, usos cotidianos de los ciudadanos y las leyes que impiden la copia si no tienes autorización de los titulares de los derechos. Ese conflicto, como digo, se ve agudizado con la aparición de Internet y, en concreto, de determinadas herramientas que sirven para el intercambio fácil y gratuito de obras intelectuales como música, películas o libros. En todos los países del mundo, lo que están haciendo los legisladores y los propios titulares de los derechos es judicializar este conflicto, de tal manera que en cualquier país del mundo hoy en día nos encontramos leyes restrictivas que intentan impedir esta práctica, por otra parte, absolutamente común de intercambiar obras intelectuales entre particulares de forma gratuita. Así vemos como en Francia o Inglaterra, por ejemplo, se han decantado por leyes que cortan la conexión a Internet de aquellos que se conectan a programas peer-to-peer, como por ejemplo Emule. En Estados Unidos fueron un poco más allá e incluso propusieron la posibilidad de destruir por control remoto los ordenadores que se conectan a programas como Emule. Fueron un poco más allá en sus propuestas, por suerte no salieron adelante, pero eso no significa que el asunto no se haya ido de las manos en países como Estados Unidos, donde han demandado a miles de personas por el uso de estos programas para el intercambio de bienes intelectuales, personas además de todas las edades, como fue el caso muy famoso de Brian Nalahara, una colegial de 12 años que fue demandada por la industria discográfica estadounidense, o el caso de Gertrude Walton,
una abuela de 83 años que fue un caso curioso porque fue demandada por descargar música rap, que ya era raro. Al final se demostró que fue un error, Gertrude Walton no había descargado esa música y las razones de por qué esto era evidentemente un error las dio su hija y dijo que había dos razones fundamentales que dejaban fuera a su madre de la posibilidad de haber descargado esta música rap, y era, por un lado, que nunca le había gustado este tipo de música, y por otro, que en el tiempo de los hechos, en aquel tiempo en el que se denuncian los hechos, su madre estaba muerta, lo cual pues le dejaba completamente concoartada. Y tuvieron que retirar la demanda porque evidentemente no iba a ningún lado. Sin embargo, sí que hubo muchísimos casos que fueron adelante, con sanciones importantes y con acuerdos extrajudiciales también importantes, hasta llegar al caso de España, donde, como sabemos, se ha aprobado hace poco, entró en vigor, la ley Sinde, que veremos qué significa, qué efectos tiene y por qué aparece. Para poder entender la ley Sinde hay que hacer un breve repaso por el conflicto en España de acciones judiciales contra los diferentes actores que intervienen en el intercambio de toda obra intelectual de forma gratuita. Como hemos visto, están esos tres grupos que vamos a analizar en orden inverso, porque cronológicamente fue así como se interpusieron las acciones judiciales en España. Es decir, primero fueron a por los usuarios, después a por las páginas de enlace y, por último, a los desarrolladores de los programas que sirven para ese intercambio de archivos. Respecto de los usuarios, la industria discográfica y cinematográfica durante muchos años en España estuvo sosteniendo que era delito, nada menos que delito, ni siquiera ilícito civil, sino un delito, una infracción del Código Penal, el intercambio de obras intelectuales de forma gratuita entre particulares. Esto originó un debate social cuando un abogado aseguró que había denunciado a más de 95.000 ciudadanos por este tipo de prácticas de intercambiar obras intelectuales en redes peer-to-peer de forma gratuita entre sí. El debate consistía básicamente en que nuestro Código Penal dice que son necesarias dos elementos para que exista un delito contra la propiedad intelectual. El primero de los elementos es que esa actividad se realice una actividad de reproducción o comunicación pública de una obra intelectual, es decir, que copien la obra o que pongas a disposición la obra del público sin autorización del titular de los derechos. Y segundo, que esa acción vaya aparejada, lleve consigo un determinado ánimo y en concreto el ánimo de lucro. Es decir, la copia de una obra intelectual o su puesta a disposición sin autorización y que además esa acción se realice con ánimo de lucro. Es evidente que es este segundo elemento el que se ponía en cuestión en aquel debate que se abrió con aquella supuesta denuncia que nunca fue. Y allí lo que se discutía, la discusión jurídica, estaba en si existía o no ánimo de lucro por parte de los usuarios que intercambian gratuitamente estas obras intelectuales. La industria discográfica sostenía que sí, porque decía que ánimo de lucro debe interpretarse de una forma expansiva, como cualquier beneficio, ventaja o utilidad que algo te reporte, sin necesidad de que ese beneficio sea un beneficio económico. Y en esta percha, débil percha en mi opinión, es con la que ellos sostenían que se podían iniciar acciones en vía penal y, por lo tanto, pedir penas de prisión a los usuarios de redes peer-to-peer. La industria decidió dar un paso adelante y dijo que quería demostrar que esta actividad era delictiva y, en concreto, ProMusicae dijo que iba a denunciar a una persona en España para que los jueces por fin dieran la razón en este debate jurídico que se había montado con un ejemplo práctico. A un tipo de León le tocó en suerte este sorteo y fue él el que tuvo que acudir a los tribunales para ver si efectivamente su actividad de descargar música de Internet era o no delictiva. La acusación particular y el Ministerio Fiscal, que se adhirió a la petición, pedían pena de prisión porque una persona había descargado música de Internet de forma gratuita. Lo que dijo la sentencia del Juzgado de lo Penal de León fue que se absolvía al acusado
porque si bien realizaba la primera de las actividades, el primer elemento, es decir, la actividad de copiar la música o de ponerla a disposición y sin autorización de los titulares, sin embargo, no había quedado acreditado que lo hiciera con ánimo de lucro, porque parecía que lo hacía para su propio uso y con un fin no lucrativo. Por lo tanto, rechazaba la teoría del ánimo de lucro como un elemento expansivo que atañe a cualquier beneficio, ventaja o utilidad que algo te reporte. Y de esta manera se absolvía a el acusado. La industria discográfica no se lo tomó del todo bien y el presidente de Sony en la fecha, hoy ya expresidente de Sony, Carlos López, salió en los medios de comunicación diciendo que se podía ser juez e imbécil y animó a la jueza firmante de la resolución a que estudiara un poco más. Recurrieron la sentencia, pero les tocó en una audiencia provincial que tampoco había estudiado nada y decidió confirmar la sentencia recurrida y, por lo tanto, esta persona quedó absuelta en firme. Hubo un segundo intento de la industria, un segundo caso que llevaron también a juicio, donde también se pidió pena de prisión a una persona de 43 años de edad que lo que había hecho era descargar un número indeterminado de canciones y exactamente 3.322 películas. Fueron a juicio y ocurrió exactamente lo mismo. El juzgado lo que dijo fue que había quedado acreditada la acción, esta persona había descargado obras intelectuales sin autorización, había hecho la acción de copiar, reproducir sin autorización del titular de los derechos y, sin embargo, como esta acción, que es la acción prohibida, se hacía sin ánimo de lucro, no se completaba el tipo penal y, por lo tanto, lo que procedía era absolver al acusado porque sencillamente no estaba completo el tipo penal, era una actividad atípica penalmente. Se absolvió a esta persona y ahí quedó finiquitada la vía penal para la industria discográfica y cinematográfica, que vio que no había manera de conseguir pena alguna en esta vía porque faltaba el elemento del ánimo de lucro, por mucho que se diera la acción de copia sin autorización. El siguiente paso que dieron fue el de acudir a los juzgados para que se juzgara la actividad de las personas que administraban una página de enlaces. Son las páginas que en los medios de comunicación, de forma popular, se les suele llamar páginas de descargas, páginas de piratería, etcétera, etcétera, pero que en realidad su funcionamiento no es otro que el de sencillamente servir de índice de aquellos archivos que los usuarios están intercambiando en una red peer-to-peer. De tal manera que tú entras en esta página, te encuentras una serie de enlaces y presionando en ese enlace se abre el programa de intercambio peer-to-peer y comienza la descarga. Descarga que se está realizando en realidad desde el ordenador de un usuario particular que es el que ofrece ese archivo. Fueron a los tribunales por este asunto de las páginas de enlace en el año 2006, donde hubo una redada donde se detuvieron a 15 administradores de páginas de este tipo. Apareció en todos los medios de comunicación apenas 24 horas después de las detenciones, con titulares como el que veis aquí, de piratas en la red, y los medios de comunicación básicamente dictaron sentencia cuando el juez ni siquiera se había enterado que habían puesto denuncia alguna. Ellos pensaban que este era un asunto donde el juez, como máximo, estaría para graduar la mayor o menor intensidad de la pena que se creía ineludible, pero desde luego pena tenía que caer alguna. El primer asunto que se resolvió fue el de la web Charemula, que además conozco bien el asunto porque lo llevé con un compañero y me llegó, es un asunto donde me llegó en agosto con una llamada de teléfono de una persona supuestamente imputada por un delito de propiedad intelectual por administrar esa página web que os comento, Charemula, y esta persona me llamó diciendo que pensaba que de un momento a otro iba a ser detenido porque estaba, según había oído de otros compañeros, dentro de esta operación policial. Se hicieron unas pesquisas, se descubrió que efectivamente estaba esta persona denunciada y la acusación particular estaba formada por, en bloque, toda la industria discográfica y cinematográfica. Estaba SGAE, también estaba Microsoft como empresa de software, HEDA, Columbia, Walt Disney, 20th Century Fox, estaba absolutamente toda la industria en bloque personada en las actuaciones. Esta acusación particular pidió lo que se llama en derecho unas medidas cautelares de cierre de la web y las medidas cautelares las pidió inaudita parte, que significa
sin audiencia de la parte interesada, en concreto sin audiencia nuestra. Lo que sostenía la acusación particular es que el delito era tan obvio y producía tantos perjuicios que todo lo que se tardara en fijar la fecha de esa vista era un tiempo que estaban perdiendo con perjuicios que se estaban ocasionando por una actividad que era obviamente delictiva y que no merecía la pena ni siquiera discutirlo en una vista. El juzgado de instrucción número 4 de Madrid, afortunadamente dijo que era un asunto absolutamente novedoso en su juzgado, que nadie en ningún otro juzgado de España había resuelto un caso similar y que él quería al menos saber qué tiene que decir el imputado y la defensa del imputado sobre esta cuestión. Se celebró la vista de medidas cautelares y lo que sostuvo la acusación particular para sostener su tesis de que la web debía ser cerrada era que simplemente debía ser cerrada porque su actividad era delictiva, y su argumento era el siguiente. Decían que, bueno, si bien en el caso de los usuarios particulares faltaba el elemento del ánimo de lucro, en este caso no era así porque la página web en concreto tenía publicidad y esa publicidad obviamente le daba algún rendimiento económico, no sabemos si mucho o poco, pero alguno le da, y con eso ya estaba completo el elemento subjetivo del injusto, el elemento del ánimo de lucro, que era el que faltaba en el caso de los usuarios y aquí no faltaba. Cuando nos tocó hablar a nosotros, dijimos que estábamos totalmente de acuerdo con eso, que aquí el elemento del ánimo de lucro desde luego que no falta. El que faltaba era el otro elemento, porque recordad que en las páginas de enlace únicamente hay enlaces, es decir, ni se aloja archivo alguno, ni se pone a disposición del público archivo alguno. Por lo tanto, la página de enlace ni copia ni pone a disposición la copia de la obra intelectual. Es decir, lo que le falta es justo el otro elemento, el elemento de reproducir o comunicar públicamente una obra intelectual sin autorización. O lo que es lo mismo, en el caso de los usuarios copian pero no se lucran y en el caso de las páginas de enlace se lucran pero no copian, de tal manera que ni uno ni otro cometía delito alguno. El juez nos dio la razón y decidió inadmitir las medidas cautelares que habían solicitado de cierre de la página y poco después, de forma coherente con esta resolución, decidió sobreseer el caso, esto es, archivar el asunto sin necesidad de ir a juicio, sencillamente porque la actividad denunciada no era delictiva. Y así terminó el primer asunto de páginas de enlace que los medios titulaban como piratas en la red. Ese fue el primer caso, no fue ni siquiera a juicio. Y el resto de casos, como un efecto dominó, fueron cayendo con resoluciones semejantes. Ni que decir tiene que a la industria tampoco le gustó nada, salieron los medios de comunicación diciendo textualmente que iban a recurrir porque Charemula comete delitos y recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid, manifestando básicamente lo mismo, pero con una modificación, que era decir que si Charemula no es autora de un delito contra la propiedad intelectual, como mínimo sí sería un cooperador necesario o un inductor de un delito contra la propiedad intelectual. Es decir, lo que sostenían era que no todos los delitos son en grado de autoría. También puede haber un delito en un grado distinto de autoría, como por ejemplo aquel que coopera con un delito o aquel que induce a la comisión de un delito. Sin embargo, nos opusimos a eso diciendo que para que pueda existir un acto de cooperación con un delito es necesario que aquello con lo que cooperas sea delictivo. Y resulta que con lo que cooperaba Charemula era precisamente con el intercambio de archivos en redes peer-to-peer por parte de particulares que no cometen delito alguno, de tal manera que ni ellos son delincuentes en grado de autoría porque no copian, ni tampoco son cooperadores necesarios de un delito porque aquello con lo que cooperan no es delictivo, sencillamente porque lo que hacen los usuarios no lo es. La Audiencia Provincial de Madrid resuelve confirmar el auto de sobreseimiento libre y termina en firme el primer caso de páginas de enlace. El último grupo es el grupo de los desarrolladores de software, pero antes de entrar en él, y ya que hemos acabado con las páginas de enlace, voy a explicar brevemente en qué consiste la Ley Sinde. La Ley Sinde nace precisamente en este contexto
de fracaso judicial por parte de la industria discográfica y cinematográfica. Cuando la industria discográfica y cinematográfica pierde sus pleitos en vía penal contra las páginas de enlace, intentó hacer lo mismo, llevar esas mismas acciones legales por vía civil con el mismo escaso o nulo éxito. Los jueces decían exactamente lo mismo por vía penal que por vía civil. Y entonces es cuando se plantea, en ese contexto, es cuando se plantea una reforma legal que sencillamente lo que hace es que a partir de ahora los asuntos relacionados con páginas de enlace y en realidad con cualquier tipo de página, pero la reforma está pensada, según dicen sus propios inspiradores y redactores, en las páginas de enlace, a partir de ahora ya no serán los jueces los que decidan esa cuestión, sino que será un órgano adscrito al Ministerio de Cultura el que decida, que es el mismo ministerio que aplaudió las detenciones cuando se produjeron en el año 2006. Evidentemente esto causó mucha indignación. ¿Cómo va a ser que, sencillamente porque al Ejecutivo no le gustan determinadas resoluciones, pueda cambiarse la ley, no en el sentido de cambiar las normas del juego son las mismas, lo que antes era legal lo sigue siendo hoy, sino cambiar directamente al árbitro de la contienda porque lo que estaba pitando no gustaba a una de las partes? Evidentemente esto causó mucha indignación y las explicaciones que daban los agentes involucrados en este asunto tampoco convencían demasiado. Por ejemplo, una abogada de la industria, cuando le preguntaron cuál es la necesidad de esta reforma, ella explicó que la necesidad de esta reforma surge sencillamente, y es una cita literal, surge sencillamente de que los jueces no estaban aplicando correctamente el Código Penal. Más claro, agua. Como los jueces no están aplicando correctamente la ley a juicio de la acusación particular que había perdido los pleitos con ellos, surge, por esa razón, la necesidad de que a partir de ahora no sean ellos los que interpreten estas normas y sea el Ministerio de Cultura quien lo decida. El Ministerio de Cultura que ya ha adelantado que su criterio es contrario al de los jueces. Y esa es la ley Sinde, ni más ni menos. En ese terreno, la gente, por supuesto, sale a protestar y dice que esto cómo puede ser y que quieren un juez que intervenga en este procedimiento. Sinde aparece en los medios de comunicación y dice que no nos preocupemos, que va a haber un juez en el procedimiento. Los medios de comunicación dan la noticia como una victoria de los ciudadanos y de los internautas que lo habían solicitado y que habían conseguido sus propósitos, que se modificara esa propuesta de ley en ese sentido. Sin embargo, había una trampa. La trampa está en la limitación judicial a no entrar en el fondo del asunto. Es decir, tanto la ley Sinde, es decir, la disposición que modifica la ley de propiedad intelectual y la ley de servicio de la sociedad de la información, introduce un juez, efectivamente, pero con una limitación. Y la limitación es de dos tipos. Primero, ¿cuándo aparece el juez? El juez aparece cuando la decisión ya está tomada por el Ministerio de Cultura, aparece solo para ejecutar esa decisión, únicamente para ejecutar esa decisión, y aparece solo en el caso de que la persona que ha recibido la resolución de cierre de su web la desacate y no lo haga voluntariamente. Solo en ese caso se acudirá a un juez para que ejecute la decisión que ya ha tomado el Ministerio de Cultura. Y además se establece una limitación más que de tipo material, de hasta dónde puede entrar el juez a la hora de autorizar o denegar esa ejecución. Y es que el juez en ningún caso puede entrar en el fondo del asunto que ya ha decidido la Administración. Es decir, el juez lo que no puede nunca es entrar en decir si era o no era realmente una infracción de propiedad intelectual, que es la razón del cierre. El juez se tiene que limitar sin más a cerrar la página web, salvo un caso, salvo el caso de que el cierre de la página web vulnere el derecho fundamental de libertad de expresión de la persona afectada. Es una cuestión, por supuesto, totalmente diferente. Porque, por ejemplo, silbar por la calle es una actividad que no es el ejercicio de un derecho fundamental, pero tampoco es ilegal. Si la Administración me dijera que tengo que dejar de silbar por la calle porque lo que hago es ilegal y cuando va al juez le dice que ejecute esa decisión, salvo que silbar sea un derecho fundamental, obviamente el juez tendrá simplemente que ejecutarla porque no lo es. Porque son conceptos distintos. Algo puede no ser ilegal y al mismo tiempo no ser el ejercicio de un derecho fundamental.
Y esa es la pequeña trampa que se introduce en la ley para conseguir, y lo consiguieron con éxito, que los medios de comunicación den por buena la ley y, por lo tanto, no presionen demasiado en este sentido. Y la ley Sinde ya está en vigor y ya se han presentado las primeras denuncias para cerrar las mismas páginas que los jueces no cerraron. Hasta tal punto eso es así que uno de los casos que llevé fue un caso de Huelva, donde la persona fue denunciada en vía penal, ganó, fue denunciada en vía civil, ganó hasta las medidas cautelares y por ganar las medidas cautelares con una resolución muy contundente, la SGAE decidió por motu propio retirar la demanda porque vio cuál era el final, sencillamente retiró la demanda y pese a haber pasado por la vía penal y pese a haber pasado por la vía civil totalmente indemne, ha sido el primer denunciado en la vía administrativa para que la Administración diga lo contrario de lo que los jueces en vía penal y civil han sostenido con esta persona. Y por último, el último grupo es el de aquellas personas que no son ni usuarios, no son ni intermediarios con los usuarios, no es ni siquiera una página de enlace, sino que es el desarrollador de la herramienta que sirve para copiar las obras intelectuales. Es decir, el grado de participación es aún menos que el que tiene un usuario y aún menos, desde luego, que el que tiene una página de enlace. Es decir, estos ya ni alojan, ni comunican públicamente, ni enlazan, ni nada. Crean la fotocopiadora, crean la herramienta que sirve para copiar. Y sirve para copiar obras sin autorización, sirve para copiar obras con autorización y sirve para copiar cualquier bien digital. Es sencillamente una máquina, una herramienta, una tecnología que sirve para la copia. Esta persona, la demanda que se interpuso en España contra un creador de este tipo de software fue en el año 2008. Os debo decir además que la demanda en sí misma era un ejercicio de exhibición de músculo por parte de los demandantes, que eran las 4 majors discográficas, Sony, Universal, Warner y EMI, junto con ProMusicae, que demandaron por 13 millones de euros, 13.060.000 euros, a un programador de 30 años que había creado una herramienta peer-to-peer. Cuando recibimos la demanda, que teníamos que contestar en 20 días, no es que no diera tiempo en 20 días a contestarla, es que se necesitaban 2 personas para poder trasladarla desde el rellano donde me la dejó el cartero hasta mi despacho. Es decir, sencillamente no la podía cargar yo solo. Y esa demanda teníamos que contestarla en esos 20 días. Pese a todo se hizo y la sentencia que se dictó hace unos meses era una sentencia desestimatoria de la demanda, con condena en costas a los demandantes porque entendía el juzgado que no existía ninguna infracción de propiedad intelectual por el mero hecho de crear una herramienta que, como tal herramienta, sirve tanto para fines lícitos como ilícitos, pero lo mismo puede decirse de una fotocopiadora o de un radio de doble pletina. Pues bien, en ese contexto es el contexto, decimos, del conflicto que se ha generado entre la propiedad intelectual y todos los actores que intervienen con la aparición de las nuevas tecnologías en el intercambio de bienes intelectuales, tanto los desarrolladores de esos bienes como los intermediarios, como los propios usuarios. Es la primera de las patas que explica el nacimiento de alternativas como lo son las licencias Creative Commons, que nacen en este caldo de cultivo que es este conflicto. El segundo de los conflictos es ya el que enfrenta a los derechos de propiedad intelectual con los propios creadores de obras intelectuales, porque también se encuentran con un conflicto, el conflicto de cómo crear una obra intelectual cuando en realidad siempre que creamos una obra intelectual, o muchas veces, estás echando mano de otras obras intelectuales creadas y preexistentes y tienes que pedir autorización para poder generar tu obra. Es el caso de, por ejemplo, los cineastas cuando introducen en su película pasajes de un libro o fotos o un cuadro o la música, por supuesto, que introducen en la película, o con más razón los que crean documentales o los que hacen bases de música rap, que por su propia naturaleza
lo que hacen es tomar y hacer un mix de canciones que preexistían, es decir, cuando un creador lee la ley de propiedad intelectual, muchas veces esto no sucede y es lo que permite cierta libertad creativa, pero cuando lee la ley de propiedad intelectual y le suenan campanas de que por aquí algo puede ser ilícito, se encuentra con cuántos obstáculos se puede encontrar a la hora de crear su propia obra. Es en ese terreno donde aparecen las licencias Creative Commons precisamente para permitir por adelantado, en muchos casos, el uso y la reutilización de obras así licenciadas. Para explicaros este conflicto que digo, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, los editores del Wall Street Journal estuvieron a punto de demandar, hubo amenazas de demanda, no fue necesario porque tuvieron que cambiar el nombre, cuando descubrieron que había un pequeño colegio donde se repartía entre los alumnos un periódico que llamaban el Small Street Journal, y el Wall Street Journal les dijo que iban a demandarles por plagio del nombre. En ese mismo sentido, el editor del cómic La hora feliz del superhéroe tuvo que cambiar la palabra super del título cuando Marvel y DC Comics argumentaron que la palabra super y todos sus derivados le pertenecían a ellos en exclusiva. En 1998 se registraron como una propiedad las palabras libertad de expresión. Se intentó registrar también el olor de las fresas y no se consiguió, pero sí se consiguió en una ocasión registrar el olor del césped recién cortado, que sigue un poco la tendencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que dijo en una sentencia que todo lo que está bajo el sol es patentable. En este caso, y aquí había 3 ejemplos que ponía. Primero es el de la canción Happy Birthday, que todo el mundo piensa que es una canción que es propiedad de nadie, o lo que es lo mismo, propiedad de todos, pero que en realidad es una obra intelectual más, propiedad de Warner, y le genera $2 millones anuales por el uso de esta canción, hasta el punto de que cantarla en un restaurante de Estados Unidos puede ser considerado, y así se discute allí, un acto de comunicación pública no autorizada y, por lo tanto, una infracción de un derecho de propiedad intelectual. Es el caso también del dinosaurio Barney. Barney es un personaje infantil de Estados Unidos, que es un hombre disfrazado, como lo era Spinette, y allí tiene mucha popularidad. Y los padres en Estados Unidos acostumbraban en el cumpleaños de sus hijos a disfrazarse de Barney, y los propietarios del personaje, la empresa Fufen, dijo que esta actividad, esta manía de los padres estadounidenses de disfrazarse en las primeras de cambio de dinosaurio, era una actividad ilegal, y mandó más de 1000 cartas a tiendas de disfraces recordándoles que no pueden hacer esto. Por supuesto, hubo mucha discusión sobre este tema, y el responsable principal de la empresa propietaria de Barney matizó sus palabras diciendo que no era ilegal disfrazarse de dinosaurio, pero que sí es ilegal disfrazarse de dinosaurio de color púrpura, independientemente del color púrpura que fuera. Y es textual el último matiz incluido. Y el último de los casos, el que siempre me ha llamado más la atención, es el del grupo Planets. El grupo Planets sacó un disco donde una de las canciones del disco eran 60 segundos de silencio total. Esa era la canción. De hecho, si entráis en iTunes y buscáis la canción de los Planets de 60 segundos de silencio, os cuesta $1, pero si la descargáis y la reproducís veréis que son 60 segundos de silencio total, es decir, que no hay nada más. Esto ya es un poco absurdo de por sí, pero lo es más si nos enteramos que los herederos del compositor John Cage amenazaron con demandar, y de hecho demandaron, a los Planets porque decían que la canción de los Planets de 60 segundos de silencio era un plagio de la canción de John Cage, que había hecho previamente y mucho antes que los Planets una canción que eran 237 segundos de silencio total, y por lo tanto la canción de los Planets, el silencio de los Planets, no era más que una vulgar copia del silencio de John Cage. Mike Batt de los Planets argumentó, y no es broma, que la canción de los Planets era mejor
que la de John Cage, porque habían conseguido decir lo mismo en menos tiempo. Al final llegaron a un acuerdo extrajudicial por el cual los Planets pagaron a los herederos de John Cage una cantidad de 6 cifras que nunca fue revelada. Y para que veáis que no es broma, he traído la canción de John Cage interpretada a orquesta, aunque da igual, y la canción ya ha empezado, es esta, es decir, incluso va por la mitad. Y ahí lo veis, es esto, no hay más. Sí. Ese está más fuera de la canción. Sí, ese está más ausente. Sí. Sí, el estribillo, esa es la parte más... Es muy pegadiza también. Si nos quedamos un rato callados estaríamos cantando la canción. Incluso meses después, David Tudor, un compositor, interpretó la misma canción de John Cage, pero a piano. Que es esta versión de aquí, que es... A mí no me gusta tanto, es un poco más floja. Pero él se lo tomaba en serio. Bueno, incluso la podemos pasar porque es prácticamente idéntica. Y pasando al específico mundo del cine, se da una nota curiosa, y es que Hollywood precisamente nació gracias a escapar eficazmente de las leyes de propiedad intelectual, en concreto de la compañía de patentes de películas, que lo que hacían era cobrar por las patentes de Edison, el inventor del cine. Entonces, en aquel tiempo, las independientes se llamaban por entonces, con Fox a la cabeza, hoy en día nada independiente, lo que hicieron fue irse de la costa este a California, que era lo suficientemente lejos como para escapar de las patentes de Edison y también de la Compañía General del Cine, que era la empresa que se encargó de cobrarlas. De hecho, se comenta textualmente que las formas de actuar de esta compañía de patentes de películas eran legendarias. En concreto dicen que se interrumpieron las filmaciones con el robo de la maquinaria y con frecuencia ocurrían accidentes que resultaban en la pérdida de negativos, equipo, edificios y a veces vidas. Para escapar de esta propiedad intelectual que limitaba la posibilidad de hacer películas, se fueron de la costa este a California, que estaban lo suficientemente lejos como para escapar de las patentes. Cuando ya hubo suficientes policías federales para poder perseguir esas infracciones en todo el territorio, era demasiado tarde porque las patentes habían expirado y Hollywood ya había nacido en California. Curiosamente, y pese a que Hollywood nació gracias a la infracción masiva de derechos de propiedad intelectual, hoy en día los cineastas se encuentran a las propias compañías, y con Fox también a la cabeza, como una de las que limitan las creaciones de obras intelectuales por la imposibilidad de conseguir en muchas ocasiones autorización para crear obras intelectuales generadas a veces acudiendo a fragmentos de obras ajenas, lo cual en muchas ocasiones es absolutamente imposible de obviar, como por ejemplo cuando se realiza un documental. Es el caso de John Ells. John Ells estaba haciendo un documental sobre la tetralogía del Anillo de Wagner y estaba grabando lo que hacían los tramoyistas en el teatro de Viena, creo que era, no, de San Francisco, de la ópera de San Francisco. Estaba grabando un documental sobre lo que hacían los tramoyistas y había una escena que le gustaba mucho a John Ells, el director del documental, que era los tramoyistas jugando a las damas mientras se estaba representando el concierto.
y le gustaba la escena de ver a los tramoyistas jugando a las damas con Wagner de fondo y en el fondo de la escena un televisor donde aparecían los Simpsons y ese contraste de los Simpsons de fondo, los tramoyistas y Wagner de fondo, ese contraste le gustaba al director y pensaba que dejaba bien claro cuál era el ambiente que había allí, que captaba bien el ambiente. Pero se le ocurrió, se le pasó por la cabeza que quizá por el hecho de que los Simpsons aparecía de forma accidental en el fondo de la escena, tenía que pedir autorización a alguien, porque al fin y al cabo los Simpsons era una obra intelectual y aunque solo aparecía 4 segundos en un documental, ya había oído historias espeluznantes de otros directores compañeros suyos. Así que decidió llamar directamente a Matt Groening, el creador de Los Simpsons, que le dijo que a él desde luego le daba exactamente igual y que tenía toda la autorización para hacer lo que quisiera, pero que en realidad a quien debía llamar era al productor, que era el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre Los Simpsons, porque él lo había cedido. Así que John Ells llamó al productor, que le dijo que por supuesto que le daba exactamente igual, que ponga Los Simpsons si quiere en su documental, pero que en realidad lo que tenía que hacer era preguntarle a la cadena que emite Los Simpsons, que es Fox, recordemos, la líder de las independientes que se fue a California para escapar de Edison. Y cuando llamó a Fox, John Ells cuenta literalmente que lo que le dijo Fox es que, por supuesto, puede utilizar esos 4 segundos de Los Simpsons siempre que pague $10.000 por el uso. Y cuando John Ells le preguntó si había oído bien, la respuesta fue sí, ha oído bien, y si repite mis palabras, le enviaré a mis abogados. Así que lo que hizo John Ells fue retocar digitalmente la escena e incluir en el televisor 4 segundos de un clip suyo de su propiedad, eliminando a Los Simpsons de la escena y, por lo tanto, deformando la realidad que él había captado con su propia cámara. Como digo, en ese contexto de conflicto entre la propiedad intelectual y los usuarios y la propiedad intelectual y aquellos que se supone protege, es en el que nace Creative Commons. Creative Commons, para poder entender su concepto, aunque es muy sencillo, habría que explicar una cuestión básica de propiedad intelectual, y es que cuando creas una obra intelectual, en el mismo momento de la creación y por ese mero hecho, obtienes una serie de derechos morales y patrimoniales sobre la obra, sin necesidad de registrarla en ningún sitio, en registro de propiedad intelectual alguno. El registro de la propiedad intelectual es declarativo de los derechos, pero no constitutivo de los derechos. Los derechos se constituyen y nacen con la mera creación de la obra y el registro sirve como prueba de que eres el autor de la misma. Es decir, es una cuestión meramente declarativa y probatoria, pero los derechos nacen con la creación. Lo que te da Creative Commons es una herramienta jurídica en forma de licencia que ya están redactadas y que te permite la posibilidad de disponer de tus derechos patrimoniales, nunca de los morales, porque son imprescriptibles, irrenunciables y no pueden cederse, pero sí de los patrimoniales, para que el autor decida qué derechos se reserva y cuáles prefiere ceder. Cuando entras en la web de Creative Commons, te hace una serie de preguntas y en concreto estas dos. Te pregunta, 1, si permites o no que tu obra se utilice por terceros con ánimo de lucro. Tú ahí puedes responder sí lo permito o no, no permito que se utilice con ánimo de lucro. Y segunda pregunta, si permites que a partir de tu obra se puedan generar obras derivadas. Como por ejemplo el caso que estábamos hablando antes de John Ells, que alguien pueda coger 4 segundos de Los Simpsons y ponerlo en un documental, o el caso clásico, un libro, que alguien hace una obra derivada que es una película, o por ejemplo extraer el bajo de una canción para ponerlo en una canción que has creado tú, todo ello obviamente sin perjuicio de los derechos morales, es decir, de reconocimiento de quién es el autor de esa obra de la que deriva la tuya. Y por último, la última pregunta sería que en el caso de permitir la obra derivada, si quieres que esa persona que crea una obra derivada tenga por fuerza que utilizar la misma licencia que la obra de origen. Es decir, esa cláusula, digamos, vírica
que se llama share alike en la terminología de Creative Commons, de tal manera que todo el que haga una obra derivada de una obra con una licencia Creative Commons, la obra resultante tenga que tener también la misma licencia Creative Commons. Es decir, sería share alike. Si haces las combinaciones posibles de las respuestas dadas, te darán 6 posibles licencias. Esas 6 licencias, como veis, todas tienen algo en común, que es la cláusula by. La cláusula by significa que en todo caso tienes que reconocer al autor de la obra. Por eso que hemos dicho de que los derechos morales no los tocan las licencias Creative Commons. Todo lo que hay a la derecha de by son las restricciones, de tal manera que lo que no está prohibido está permitido. Por ejemplo, en la primera vemos by y share alike, by y compartir igual. ¿De acuerdo? Es decir, tu obra puede ser distribuida, copiada y exhibida, incluso con ánimo de lucro, porque ahí no dice lo contrario, incluso con obra derivada, porque ahí no dice lo contrario, siempre que share alike tenga la misma licencia la obra resultante. El siguiente ejemplo sería by no comercial, vemos el símbolo del euro tachado, y share alike, compartir igual, de tal manera que tienes que reconocer al autor, no puedes hacer un uso lucrativo de la obra y sí puedes hacer una obra derivada porque no viene el símbolo igual, que es el símbolo de la restricción de sin obra derivada, pero si haces una obra derivada, share alike, tendrás que compartirlo igual, con la misma licencia. Y así hasta 6 posibles tipos de licencias que son los que aparecen aquí. Es también importante no solo saber qué es Creative Commons, sino también qué no es, porque da lugar a muchos equívocos. Y lo primero que debemos decir es que Creative Commons no es un registro. Mucha gente piensa, ¿dónde registro mi obra para que sea Creative Commons? No se registran las obras en Creative Commons. El registro puede seguir utilizando el registro de la propiedad intelectual. Tu obra va al registro de la propiedad intelectual si quieres tener esa prueba privilegiada en la que consiste el registro de la propiedad intelectual, y luego puedes poner antes o después o sin necesidad de registro alguno una licencia Creative Commons de esas 6 posibles. Creative Commons no es una entidad de gestión, no se encarga de recopilar autorizaciones ni de cobrar por los derechos de difusión de las obras. Es más, Creative Commons es incompatible con las entidades de gestión de hoy en día, sencillamente porque si tú tienes una obra Creative Commons, es decir, dispones de tus derechos patrimoniales y al mismo tiempo esos derechos resulta que los has cedido en exclusiva su gestión a una entidad de gestión, resulta que estás cediendo con Creative Commons al público lo que ya no tienes por haberlo cedido previamente a una entidad de gestión que es ahora en exclusiva, y eso significa que también frente a ti será la que gestione tu obra del modo que ella estime oportuno, y el modo que las entidades de gestión estiman oportuno hoy en día es todos los derechos reservados, lo cual excluye la posibilidad de esa doble condición de autor Creative Commons y autor asociado a una entidad de gestión. Y por último, Creative Commons no es un modelo de negocio en sí mismo, como tampoco lo es el copyright. Creative Commons es una licencia que es, eso sí, como lo es el copyright, compatible con el modelo de negocio que a cada cual se le ocurra con este modo de explotar las obras intelectuales, pero no es por sí mismo una vía de negocio ni un nuevo modelo de negocio. Pese a que no lo sea, hay autores que han decidido explorar este camino, y hay varios ejemplos en España en las diferentes categorías de obras intelectuales, en este caso de obras no funcionales para el software. Las licencias copyleft sabemos que son otras. Creative Commons se ocupa de la licencia de licenciar obras no funcionales, obras intelectuales, no software. Y tenemos el caso en el cine del Cosmonauta, que es una película que se estrenará en cines de forma común, pero que tiene una licencia Creative Commons y tiene un modo, además de financiación muy imaginativo, que es el llamado crowdfunding, y que, aunque el crowdfunding habla de donaciones y se dice que funciona a base de donaciones porque son los propios usuarios los que producen la película aportando
micropagos, pequeñas cantidades, en realidad, aparte de que esto tendría un problema jurídico, porque las donaciones tienen una serie de obligaciones legales que desde luego no se cumplen con el mero hecho de donar desde Internet sin nada a cambio, en realidad no son donaciones, sino que es una especie de merchandising por adelantado bien pensado. Es decir, el Cosmonauta lo que te permite es un modelo por el cual la gente, aportando un mínimo de 2 euros, te permiten aparecer en los créditos o te adelantan merchandising de una obra intelectual todavía no creada con camisetas o una chapa de la película, etc. Es decir, es un modo de merchandising que se adelanta a la creación de la propia obra intelectual. El Cosmonauta se ha financiado así y va a ser estrenada en cine con licencia Creative Commons dentro de poco. Es curioso cómo explica Bruno del Cosmonauta su decisión y dice, cuando le preguntan, pero tu película va a estar en Internet y todo el mundo va a poder verla, como si hubiera alguna película que no esté de hecho ya en Internet y que todo el mundo pueda verla, Bruno contesta, quieras o no, tu contenido va a estar en Internet. Si asumes que va a estar, te beneficia. Si descubres que ya no puedes monetizar el simple visionado, te fijas en el otro abanico de posibilidades. Es decir, él parte de la base de que eso va a suceder aunque quiera o no quiera, y lo que hace es intentar aprovechar esa marea, esa corriente, para dejarse arrastrar por ella e intentar beneficiarse de ese modo, y en su caso pues se ha conseguido. En el caso de la música estamos con Stormy Mondays, que es uno de los primeros grupos copyleft en España que utiliza este tipo de licencia y que es el primer grupo y único hasta ahora español en tocar en Woodstock. Su líder, Jorge Otero, ha tocado con Bruce Springsteen y fue el ganador, por ejemplo, del último concurso que hizo la NASA, y su canción fue elegida para que sonara en la última misión de la NASA. Todo eso gracias precisamente a que se dejan arrastrar por esa corriente utilizando una idea diferente de proteger la propiedad intelectual que salta del intentar proteger por medio de cerrar a intentar proteger por medio de compartir y de abrir. De tal manera que han tenido mucha más repercusión y ahora han conseguido de ahí saltar a Woodstock, de ahí saltar a cantar con Bruce Springsteen y de ahí a la NASA. Y por último hay librerías como Traficantes de Sueños que editan todos sus libros con libros que tienen una licencia Creative Commons. España es, curiosamente, el país, por delante de Estados Unidos, que es de donde nacen estas licencias, es el país que tiene más obras intelectuales licenciadas con Creative Commons. Hay más de 400 millones de obras intelectuales así licenciadas y es el país líder en el mundo de obras Creative Commons. Por último, y como conclusión, únicamente comentaros que si algo ha demostrado desde el nacimiento de Napster hasta ahora la batalla en la que está inmersa la industria discográfica y cinematográfica por intentar parar lo que en la práctica parece imposible de frenar, es que la llegada de las nuevas tecnologías ha convertido los bienes intelectuales en algo completamente distinto. Es decir, no es que haya cambiado el modo de difusión de los bienes intelectuales, sino que más bien lo que habría que preguntarse es si lo que ha cambiado no es simplemente el propio bien intelectual, es decir, la propia naturaleza del bien, hoy en día tan susceptible de ser apropiada como el vapor. La pregunta es si puede llevarse a la práctica lo que las leyes reconocen solo en la teoría. Cuando cayó Napster, incluso antes de caer Napster, en el 97, Teddy Bautista salía en El País, en el periódico El País, diciendo que no les preocupaba nada Internet porque la SGAE ya había conseguido poner el parche antes de la herida. Pero la herida apareció en el 99 con Napster y fue una herida profunda de la que nunca más pudieron recomponerse. Se acabó con Napster y se llegó a decir que el MP3 había tenido sus 15 segundos de fama y el intercambio en redes peer-to-peer tras la muerte de Napster aumentó en un 400%. Hay un economista que se llama Jim Griffin
que dice que la industria están utilizando lo que se llama la economía de Tarzán, que significa que la industria lo que hace es coger bien la liana que tienen ya agarrada y no soltarla hasta que no tengan otra bien sujeta. Y ahí siguen colgados de la liana desde 1999, temerosos de soltarla por miedo a caer al vacío. Y si siguen así, parece obvio que más tarde o más temprano la liana que abrazan se romperá y ya será demasiado tarde. Eso es todo, amigos. Gracias. Sí. Bueno, le impide de la ecuación, primero, el hecho de que estaría dando relevancia penal a una actividad masiva. El Código Penal, por su propia naturaleza, le rige el principio de intervención mínima, que es decir, que solo actúa en aquellos casos de mayor gravedad, ante los comportamientos antisociales más graves. Lo que dice la doctrina al respecto del Código Penal es que el Código Penal es un bisturí, que solo actúa para extirpar aquellos comportamientos que son de mayor gravedad. Lo que nada impide, desde luego, y así lo hicieron, es que sea un ilícito civil, que es una cuestión distinta. Y lo que hizo el legislador en el año 2006 es que existía un concepto de copia privada que permitía, nació cuando las cintas de cassette, cuando era un comportamiento común copiar de cassette a cassette, el legislador introdujo lo que se llama el derecho de copia privada, que permite copiar siempre que sea para uso privado y sin un fin lucrativo, y esa copia es lícita aunque no tengas autorización. ¿Qué es lo que ocurrió? Que llegó Internet, la copia saltó de las cintas de cassette a una realidad masiva y sobre todo a unas copias que son clónicas, idénticas y, por supuesto, sin pérdida de calidad, y el legislador, por las presiones de la industria, en el año 2006 corrigió el derecho de copia privada y lo restringió de alguna manera, diciendo que ahora la copia solo será copia privada si procede de una fuente legal. Hasta ahora ningún juez ha definido que quiera hacer eso de fuente legal, pero parece evidente que el legislador la voluntad del legislador es parar toda esa realidad paralela de descargas no autorizadas por Internet. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la industria fue en vía civil también, demandó a varios miles de usuarios, no solo acudió a la penal con los resultados nulos, sino que también acudió a la civil, pero no hubo ningún juicio, ningún procedimiento, porque se encontraban con que lo único que tenían eran direcciones de IP, y esas direcciones de IP no identificaban por sí mismos a las personas que querían demandar. Así que fueron al juzgado, pidieron al juzgado que pidiera a Telefónica que esas direcciones de IP se tradujeran en nombres y apellidos, y Telefónica se negó argumentando que las leyes españolas, las leyes que rigen la intimidad y la protección de datos, solo permiten ceder esos datos en el transcurso de una investigación en vía penal, no en vía civil. De tal manera que cuando llegó esa respuesta al juzgado de lo mercantil, en vía civil, donde se interpuso la demanda, el juez vio que esa ley efectivamente existe en España y preguntó a Europa si las leyes españolas son coherentes con las directivas europeas. Europa contestó que sí, y el procedimiento en vía civil quedó para siempre sepultado porque la industria no tenía nadie a quien dirigir su demanda y solo números indescifrables, sin que Telefónica ayude, de IP. Entonces, lo que impide al legislador no es reformar la ley de propiedad intelectual, que reformada está, sino una ley mucho más importante, que es la que protege el derecho a la intimidad, y en España, yo creo que con buen criterio, se ha decidido que esté por encima el derecho a la intimidad que otro tipo de derechos, salvo cuando esas posibles infracciones afecten a algo realmente grave, como es la infracción de un derecho que está tipificado en el Código Penal, es decir, cuando se trata de un acto ilícito nada menos que tipificado como delito. ¿Algo más por ahí? Sí.
Bueno, sí, la fotografía de una escultura es desde luego un acto de reproducción de la obra. Si la comparte en Internet, si es para uso privado, no pasa nada, pero si la comparte en Internet puede tener problemas. ¿Cuándo no tiene problemas? Cuando la obra está permanentemente en la vía pública, porque la Ley de Propiedad Intelectual introduce un límite, que es que toda aquella obra intelectual que esté de forma permanente en la vía pública puede ser libremente reproducida, incluso con ánimo de lucro, de ahí que las postales, por ejemplo, no sean ilegales. Existen varias, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ya. Sí, en España existe efectivamente un monopolio, alguna gente lo nombra mal y dice oligopolio por el hecho de ser 8 entidades de gestión, pero lo cierto es que cada una de esas 8 se dedica solo y en exclusiva a una faceta de derechos donde ninguna otra interviene. Por ejemplo, EGEDA es la de los productores audiovisuales, mientras que AGEDI es la de los productores fonográficos. Es decir, cada una de las 8 entidades de gestión se dedica a un concreto actor del mundo cultural y a un concreto derecho que gestiona, de tal manera que no hay ninguna otra entidad de gestión que se dedique a lo que una se dedica, con una excepción pequeña, que es la de DAMA y SGAE, que comparten el de los autores audiovisuales, que pueden estar en una u en otra, pero es una excepción. En España nada impide, en el plano teórico, que haya varias entidades de gestión, como ocurre en Estados Unidos con BMI y ASCAP, que comparten el mismo terreno y se reparten autores y clientes del repertorio, pero lo que sí hay es una invitación de facto por parte de la Ley de Propiedad Intelectual a que ese monopolio se mantenga. Es algo que ha criticado la Comisión Nacional de Competencia en un informe de 2009, donde precisamente lo que criticaba era este monopolio de facto de las entidades de gestión. Imaginemos que ahora queremos crear una nueva entidad de gestión. ¿Cuál es el problema que nos encontramos por ley? Pues que la Ley de Propiedad Intelectual dice sí, en principio se pueden crear todas las entidades de gestión del mundo, todas las que quiera. ¿Cuál es la razón por la que solo hay una para cada terreno? La razón es porque el Ministerio de Cultura te tiene que autorizar y para autorizarte se necesitan 2 requisitos. El primero de ellos es que tú demuestres que tienes suficiente envergadura como para controlar el uso que se hace de la propiedad intelectual a nivel estatal. Eso ya te exige una red de agentes parecidos a los que tiene GAE, que tiene 200 inspectores repartidos por España, viendo quién utiliza qué, desde las peluquerías hasta Telecinco. Lo primero que tienes que demostrar es que estás capacitado que tienes suficiente envergadura económica como para controlar eso. Y segundo requisito, para que el Ministerio de Cultura te autorice. El Ministerio de Cultura, antes de autorizarte, va a pedir un informe al resto de entidades de gestión para que esas entidades de gestión digan si les parece bien o mal que tú entres en el mercado. El informe no es vinculante, pero es sin duda un informe que tendrá muchísimo peso, y preguntarle a un monopolista qué le parece que se convierta el monopolio en un oligopolio o incluso en un mercado de libre competencia, usted dirá que no me hace ninguna gracia. Entonces, estos 2 requisitos de entrada han hecho de facto, no en la teoría, sino de facto, que la gestión de los derechos de propiedad intelectual estén en un monopolio, aunque teóricamente no tiene por qué ser así. Y la Comisión Nacional de Competencia ha llegado a decir que es posible que nuestra Ley de Propiedad Intelectual, precisamente por esto, esté infringiendo alguna directiva europea antimonopolio.
A las sociedades de autores, de momento no me parece. A la Sociedad General de Autores, pese a sus múltiples directivos imputados en diversos delitos, le veo larga vida, la verdad. No me parece que dé signos de debilidad alguna, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿O nos vamos ya a prepararnos para el Barça? Ok. Hasta la próxima.